Sí, el problema es profundo. No son relaciones rotas, no es tus finanzas, no son tus deudas, no es tu salud. El problema se llama pecado. Lo que tenemos alrededor son los síntomas de ese problema inherente metido en nuestra alma. Y ahí es donde quiere llegar Dios. Porque Dios es un padre, y como padre Él quiere solucionar problemas. Y quiere solucionar nuestros problemas de raíz. Y el problema que tenemos, que todos enfrentamos, se llama pecado. Y este afecta a todas las áreas de nuestra vida, nuestra economía, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestro trabajo, afecta a nuestra familia, nuestro futuro, hasta la eternidad es afectada por el problema del pecado. Y dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahí lo puse en su boletín. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, ¿el pecado qué es? Transgresión de la ley. En el Antiguo Testamento Dios nos dio 10 mandamientos, y al transgredirlo, los mandamientos, es pecado. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos en 2: amar a Dios con todo lo que nosotros somos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y conformarnos a este estándar es nuestro problema. No podemos hacerlo. Somos repelidos en nuestra alma para poder cumplir este propósito. La trampa del pecado, el pecado es tramposo. El pecado nunca va a decir: hola, buenos días, soy el pecado, vengo a destruir tu alma. A Eva no se le presentó así, se le presentó como un fruto delicioso, jugoso, deseable, y de repente el resultado fue la muerte, la separación, la desnudez, la vergüenza que ellos sintieron, y ser expulsados del huerto. Al rey David, cuando estaba en la azotea de su casa, no se le presentó el pecado de una manera suave, se le presentó así claramente como Betsabé, y trajo muerte, destrucción y muchas consecuencias tristes para la familia. Cuando Judas llega a ver a Jesús en el huerto de Edén, ¿cómo lo entregó? Con un beso. Así que el pecado nunca va a decir: hola, buenos días, toca tu puerta, soy el pecado, vengo a destruirte, vengo a mandarte al infierno. Porque ¿qué harías tú? No, le cierras la puerta: no quiero el pecado. Sin embargo, sutilmente se mete en tu vida y está tan inmiscuido en todo lo que haces, que el fin es muerte. Al final, la separación física, la separación espiritual nos va a llevar a una separación eterna con Dios, en un lugar que se llama infierno, que existe realmente. No es una invención de la Biblia, no es una invención de un Dios tirano, es algo real. Y me encanta lo que dice un autor del siglo pasado, J.C. Ryle. Dice: la gente nunca se encaminará al cielo viviendo como peregrinos sobre la tierra hasta que ellos sientan verdaderamente que se enfrentan a los peligros del infierno. Amados hermanos, la vida es una oportunidad. La vida es preparación para la eternidad, como dice Rick Warren. Es solo el ensayo, el calentamiento para la verdadera vida al final de los tiempos. Y cuando uno muere, no hay un lugar intermedio que uno pueda decir: me voy a quedar en el limbo para que mis familiares hagan un rezo, paguen una manda y me saquen a mí de ese limbo o de ese purgatorio. Inmediatamente muriendo, voy al infierno o voy al cielo. Y el cielo podríamos describirlo como la presencia de Dios, y el infierno es aquella separación eterna. Y la gente que dice: no, es que mi vida es un infierno, cuando la gente dice eso, no se da cuenta, no tiene idea realmente de lo que está diciendo. Porque lo que la Biblia dice del infierno es donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Y mientras estamos caminando por esta vida, el Señor Jesús nos da la invitación para seguirlo a la ciudad celestial, porque Él abrió el camino. Él pagó por nosotros. Él murió en la cruz de tal manera que al abrazar a Jesús
caminamos a la eternidad con Él. Y al rechazar a Jesús, firmamos nuestra sentencia de muerte para ir a un lugar indescriptible de tormento. Real, o sea, no estamos jugando. El Señor no está jugando en está diciéndonos la verdad. Así que si un Padre Celestial ve que sus hijos están en problemas, tiene que proveer una solución. El problema es el pecado en la vida de ellos, que los va a llevar a una separación eterna, a una condenación eterna. Entonces provee la manera en que sus hijos, su pueblo se pueda salvar. ¿Y de qué manera? De la manera más tierna. Hace 2 semanas estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la manera tierna. Es un cordero que tiene que morir en lugar de el pecador. Tiene que tomar el lugar. El cordero era sacrificado, era degollado, su sangre era derramada, y el cordero era presentado como holocausto o como sacrificio por expiación, por ofrenda. El cordero. Y el día de hoy vamos a ver otra figura que presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Primero presenta la figura de un cordero, de un animal inocente, puro, sin mancha, y ahora va a presentarnos a una paloma. Entonces la solución del problema que tenemos está en 2 figuras, en 2 imágenes que nos apuntan a realidades eternas. Juan Calvino dice que cuando tratamos de hablar acerca de Dios solo balbuceamos. O sea, ¿cómo vamos a ponernos en contacto con ese Dios a menos de que Él nos revele por imágenes, por figuras, la realidad de su eternidad? Así que queremos explicar cómo vamos a salvarnos, y el Señor, balbuceándonos, nos dice: mire, es un cordero, pero también es una paloma. Es un cordero, pero también es una paloma. Es la solución del Padre. Número 1, el cordero es la primera provisión visible para el problema del pecado. Ahí en su boletín, en el número 1, va a poner el espacio en blanco. Creo que me equivoqué de subrayado, es otra palabra que subrayé. Es la primera provisión visible. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al quitar el pecado del mundo, lo lleva en sí mismo, en su propio cuerpo. Me encanta lo que dice Juan Calvino acerca de esto en el comentario. Este versículo de la Biblia, Juan 1:29, no solo nos enseña que Cristo quita el pecado, sino que también señala el método. No solo lo quita, sino el método que va a usar, que es la muerte, que nos reconcilia con el Padre por medio de la muerte de Jesús. Porque esto es lo que quiere decir la palabra cordero. El cordero tenía que morir. Por lo tanto, aprendamos que nos reconciliamos con Dios por la gracia de Cristo si vamos directamente a su muerte. Cuando creemos que Él fue clavado en la cruz, es el único sacrificio propiciatorio, el que elimina toda nuestra culpa. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Este Cordero es una persona, y esta persona se llama Jesús. Y este es el Jesús que se revela en las Escrituras, el Mesías. Y aquí nos dice el versículo número 30. Juan el Bautista está diciendo estas palabras: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está apuntando a un varón. No está diciendo del Cordero. El Cordero del Antiguo Testamento, de Éxodo, de Levítico, de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, apuntaban a una persona, a un individuo. Y aquí dice varón. Si ustedes han leído el libro de Levítico, dice que el cordero tenía que ser macho sin defecto. Así que Jesús es un varón, y que era antes de mí, porque está hablando de la eternidad, la preexistencia de Jesús.
Aun cuando Juan el Bautista y Jesús son primos hermanos, en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, vamos a ver que Elizabeth y María son primas. Y más o menos queda embarazada Elizabeth, y después a los 6 meses queda embarazada más o menos a los 6 meses María. Y cuando se encuentra María embarazada con Elizabeth embarazada, Juan el Bautista en el vientre de María brinca, se pone lleno de alegría. Y Juan dice: yo lo conocía, puede ser, él es mi primo hermano, pero no sabía que él es Dios y él es el Mesías. Hay una relación física que quizás nosotros hemos escuchado de Dios, de Jesús, por mucho tiempo, pero todavía no lo conocemos. Tus abuelos han sido cristianos o te han traído a la iglesia, te han bautizado, pero tú no lo conoces todavía, como Juan el Bautista. Hay una relación filial nada más con él, una relación de conocimiento intelectual. Pero en ese momento ocurre algo en la vida de Juan y dice: sí, yo sé que él es el Mesías, él es Dios. Nos movemos del plano intelectual y bajamos al plano del conocimiento desde nuestro corazón acerca de Jesucristo. Versículo 31: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Estamos hablando de las palabras de Juan el Bautista. Por eso se llama Juan el Bautista, porque él bautizaba con agua. El cordero que quita el pecado del mundo, al llevarlo en su cuerpo hasta la muerte. La paga del pecado es muerte. Si no nos arrepentimos y nos abrazamos de Jesucristo, tendremos muerte física y muerte eterna. Ahora que tendremos la muerte física, pero no la muerte eterna. ¿Por qué, hermanos? Si tú te mueres el día de hoy, tú estarás con Cristo cara a cara. Iremos al funeral a cantar con alegría y te sepultaremos con alegría, o me sepultarán con alegría. Que haya muchas flores y cante muchos himnos si es mi funeral, porque ya estaré en el cielo con Cristo. Pero si me muero sin Él, estaré en una condenación eterna de donde no podré salir jamás. Sin Cristo estoy totalmente perdido. A través de la muerte, Jesús prueba la muerte por nosotros. Hace 2 semanas hablábamos de una túnica especial de un predicador que recibía una túnica preciosa. La aplicación de esta primera parte del mensaje es que al recibir a Jesucristo, al Jesucristo recibirnos a nosotros, que es a la inversa, Él nos pone una túnica. Aquellos que estamos leyendo el tiempo con Dios nos damos cuenta que los sacerdotes tendrían una vestimenta especial para entrar al santuario. En el libro de Levítico nos dice cómo los sacerdotes se iban a vestir, que sus calzoncillos de qué iban a ser. De lino. Su túnica iba a ser de lino, su turbante iba a ser de lino. Entraban a la presencia de Dios bañados, vestidos de lino, lino fino, resplandecientes a la presencia de Dios. Y así nosotros, al llegar a Jesucristo, nos quita todos esos harapos que veníamos trayendo como pordioseros. Nos quita toda esa ropa sucia, cochambrosa, y nos pone una ropa nueva. Y en ese momento el juez declara: inocente, alguien ya pagó por tu culpa. Estás totalmente justificado delante del Padre. Para recibir este beneficio solo requieres apropiarte por fe. Jesús lo hizo, te apropias por fe de este beneficio. ¿Vamos bien hasta este momento, mis hermanos? ¿Me están siguiendo? Nos apropiamos por fe. Todo lo cumplió Jesús en la cruz. No tengo que hacer nada más que abrazarlo, responder al mensaje, que incluso esa respuesta es de Dios. Incluso esa respuesta es de Dios, porque no estamos ahogándonos en el océano y nos manda el Señor un salvavidas. No estamos ahogándonos y lo único que tenemos que hacer es extender la mano al salvavidas. No, nos hemos muerto como Leonardo DiCaprio se hundió hasta el fondo del mar del Titanic. ¿Vieron la película? Hasta el fondo del mar.
Y lo que hace el Señor no es tirarnos un salvavidas, es bucear hasta el fondo del mar y sacar el cadáver. Y lo saca y lo revive. Es lo que hace contigo. Nos da vida cuando estábamos muertos en pecado. ¿Sí o no es grande esto que hemos recibido? Estábamos muertos y nos da vida. Nos apropiamos por esa fe. Despierta su palabra, fe, en nuestro corazón. Ahora vamos con la paloma. Ya vimos al cordero. Y vean qué ternura Dios hace con nosotros. Si Dios fuera un Dios tirano, tendría perros doberman, perros de cacería, y órale, atrápenlos y despedácenlos. Nos manda a sus perros. Pero no manda a sus perros salvajes a destrozarnos. ¿Qué nos manda? Un cordero. Y después del cordero dice: te voy a mandar una paloma. Y hoy vamos a ver la paloma que representa. La paloma señala el descenso real del Espíritu Santo. Mire, esto lo dice este versículo 32. También Juan, ¿quién Juan? El Bautista, ¿verdad? Dio testimonio. Estamos poniendo a Juan en el banquillo de los acusados y le estamos preguntando: Juan, ¿qué viste de Jesús? Y Juan se sienta bajo juramento y dice: esto es lo que yo vi. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Viene toda la multitud al ser bautizada en el río Jordán. De entre toda la multitud hay un individuo diferente. Nació sin pecado, sin mancha. No es como los demás seres humanos. Es Jesús. Son primos hermanos Juan y él, pero él no lo conocía. Pero el Padre le había dicho una clave para que lo conociera. Vio al Espíritu que descendía de manera corporal como paloma. ¿Y por qué escoge a una paloma el Espíritu Santo? ¿Por qué usa esta figura? Si bien usó la figura del cordero por la sangre derramada, usa la figura del Espíritu Santo por esta razón. El Espíritu descendiendo escoge la figura corporal de una paloma, ya que es una criatura mansa, inofensiva y sencilla. Esas son las palabras que ponemos ahí en nuestro bosquejo. Esta criatura. La paloma simboliza la unción del Redentor para su obra divina. Esta palabra es importante, la palabra unción. La paloma significa esa unción, es decir, la investidura de Jesús para el triple oficio. Según nosotros leemos en nuestra teología, Jesús tiene 3 oficios. Él es ungido como sacerdote, como profeta y como rey. 3 oficios tiene Jesús. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos para hacer el oficio de sacerdote. Los profetas, como el profeta Eliseo, recibió la unción del profeta Elías para hacer el ministerio profético. Y los reyes recibían la unción para hacer parte del ministerio real, regio. Les voy a explicar, mire. En el Antiguo Testamento está la historia de un profeta que se llama Samuel. Es un profeta viejo. Y Samuel tiene un oído entrenado para escuchar a Dios. Desde niño, los niños aprendemos en la escuelita de formación cristiana que el pequeño Samuel oía a Dios desde el tabernáculo, la tienda de reunión. Y ya siendo viejo, Dios le dice: ve, llena tu cuerno de aceite y quiero que unjas a un muchacho en Belén. Esto lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 16. Llena tu cuerno de aceite, un cuerno de carnero. Le ponían aceite de olivo adentro y lo sellaban. Y él viajó desde donde vivía en Ramá hasta la ciudad de Belén, porque en Belén vive Isaí. Isaí tiene 8 hijos. Los 8 hijos son toros trabados, fornidos,
musculosos, y llega el profeta y dice: este es el más ponchado, es el rey. Y el Espíritu de Dios le dice: no mires la apariencia física, porque yo lo desecho. La gente mira las apariencias, pero yo miro el corazón. Y pasan los hijos de David, de Isaí, y ninguno es el ungido. Y le pregunta: ¿te hace falta algún hijo? Sí, está el más flaquito, el más enclenque, cuidando las ovejas. Se llama David, y van por él. ¿A qué creen que olía David después de llegar del campo con las ovejas? Ya saben, ¿sí? Si no le dio tiempo ni darse un baño, y llega él, y el Espíritu de Dios dice: este es. Y entonces el profeta Samuel toma el cuerno de aceite y lo derrama sobre la cabeza de David y lo unge como rey de Israel. Unción, fíjese, la unción. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para unción es Mashiach. Toma aceite, Mashiach, Mesías, en hebreo, el Mesías. Y en el Nuevo Testamento es Christos, ungir. Jesús es nuestro Mesías y nuestro Cristo. ¿Qué usó el bautista para ungir a Jesús? No usó aceite, usó agua. En el Antiguo Testamento el aceite era la presencia, el símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Pero en este momento él usa agua. El profeta que Dios manda para ungir a Jesús es Juan. Y el elemento visible que usa el profeta para señalar a todo el mundo de que él es el Mesías es el agua. El agua tiene una capacidad muy importante. Mire, un vasito de agua refresca nuestra sed, pero toneladas de agua cayendo toda la noche, cayendo día tras día, ¿qué hacen? Desquician la ciudad. Ingrid y Manuel, ustedes se acuerdan, Paulina, el domingo pasado, carros averiados, inundaciones. El agua refresca, pero también el agua trae caos, trae destrucción. Jesús, al morir al bajar al río Jordán, está siendo sepultado en el caos y es resucitado de nuevo. ¿Por qué? Si Él es sin pecado, si es el Cordero Inmaculado de Dios, ¿por qué Él tiene que ser bautizado si el bautismo es para todos los pecadores? Empezando conmigo aquí. Porque de la misma manera que se hizo un bebé en el vientre de María, en la panza de la Virgen María, ahí se hace bebé, se identifica contigo y conmigo, y nace, y se sujeta a José, a María, y él trabaja como albañil, como carpintero, como constructor, y Jesús se sujeta, y por ese tiempo él está en la casa de sus padres. Y no hace ningún ministerio, porque en Levítico encontramos que el levita, los que trabajan en el templo, empezaban su ministerio a los 30 años. Por eso Jesús antes de los 30 años no hace nada más que estar sujeto a sus padres en su casa. Y hay algunos mafufos que dicen que se fue a Cachemira y que inventó cosas y que fue uno de los iniciados con Buda y con Mahoma. No es cierto. Estaba Jesús esperando el momento de su manifestación. ¿Cuántos años tenía cuando se manifestó? Como dice Levítico, tenía 30 años. No pudo haber sido antes, porque tenía que esperarse el momento. Y en ese momento Jesús se identifica contigo y conmigo y recibe el bautismo. Es bautizado, porque bautizar significa sumergir, lavar, teñir, remojar, hundir, ahogar. Eso significa bautismo, ahogarlo, porque es un símbolo de morir y resucitar. Jesús se identificó con nosotros porque está apuntando lo que Él va a hacer por nosotros. ¿De qué manera nos puede lavar el problema que tenemos inherente, tan profundo? Sino identificándose con nosotros y yendo no solamente al río Jordán, sino que ese río Jordán está apuntando lo que Él va a hacer en la cruz.
Porque la muerte no va a ser simbólica para él, va a ser literal. Van a ser clavos atravesando sus manos, van a ser clavos atravesando sus pies, una corona de espinos real atravesando sus sienes y una espada atravesando su costado. La muerte que Jesús bebió fue una muerte real, pero esto lo apuntaba, porque esa es la unción de este rey. Este rey tiene que morir identificándose contigo y conmigo. Por eso se bautiza. Y por eso, para participar de la cena, este día participamos de la cena. Y de manera visible nos acercamos a la cena con estos elementos simbólicos, el pan, la copa, pero también participamos de un elemento simbólico antes de participar de la mesa, que es el bautismo en agua. Algunos de ustedes se han bautizado en agua, pero este apunta a algo más profundo en nuestro ser. Juan bautiza con agua por una encomienda. Juan llega y le dice: yo voy a bautizar con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Note esto, por favor, en este pasaje. ¿Quién le dio esta encomienda? Juan el Bautista no estaba googleando ahí, pasando el Facebook. Hay que ir a bautizar, dice ahí un meme. No, recibe una encomienda de Dios. Es el Padre Celestial. El Padre Celestial quiere introducir y presentar al mundo su Hijo, y que quede una constancia, una evidencia de que cómo ocurrió ese momento. No necesitaba el Espíritu Santo, no necesitaba el bautismo, sin embargo lo hace para apuntar una realidad de nuestra necesidad. El Padre lo presenta. Mire, veamos el texto otra vez. Yo no le conocía, pero el que me envió, hay alguien que le envió. Ese es el Padre Celestial. Es interesante que para las figuras de Dios, todos los demás elementos de la Trinidad tienen un símbolo: el cordero, la paloma, pero el Padre, toda su naturaleza se describe en esa palabra: Padre. El Padre se describe en esa naturaleza como un Padre que ama, que provee, que protege, que nunca abandona. Y dice que sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Encontramos al Padre, encontramos al Espíritu Santo. ¿Y quién es aquel sobre quien permanece? Es Jesús. Encontramos la Trinidad, amados hermanos, desde el principio de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural. Descendamos, movamos. El Espíritu Santo hablando en plural desde el principio. ¿Necesitaba Jesús al Espíritu Santo? Nunca se apartó de él. El Espíritu Santo siempre ha estado con él. En la eternidad, amados hermanos, es más real de lo que nosotros vivimos. Cuando queremos pensar en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, como lo que ocurre en la deidad, los hombres somos capaces de crear cosas magníficas. Mire este lugar creado por un arquitecto. Sin embargo, tiene imperfecciones. Ya tenemos una gotera por allá, tenemos algo que no funciona por allá, algo se está oxidando por acá. Esa es la realidad de lo que nosotros pensamos que es la realidad. Pero el Dios eterno que nosotros adoramos, el mundo del que hablamos, es 1,000,000 de veces de lo que podemos imaginar en perfección. Así que no necesitaba al Espíritu Santo, porque ya lo tenía. Sin embargo, desciende de manera visible
para que nosotros digamos: ese es el Mesías, y ese Mesías trae el poder del Espíritu Santo. Pero ese poder es tierno como una paloma, es sencillo como una paloma, no tiene tanta complicación, es una paloma sencilla, tiene la pureza y la sencillez de una paloma. Este pasaje señala dos bautismos. El primer bautismo es el bautismo en agua. El segundo bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Juan bautiza con agua, el agua del río Jordán, el elemento visible. El otro es el bautismo que solo Jesucristo hace. Por ejemplo, pensemos en el ladrón de la cruz. Decimos el ladrón bueno, ¿no? Jesús está crucificado y hay dos hombres crucificados, y uno de ellos está diciéndole cosas ahí en la cruz: porque si eres el Hijo de Dios no te salvas y nos salvas a nosotros. Pero uno de ellos se arrepiente, tomó el curso de vida abundante, vino al consistorio para que lo bautizáramos. Loya le echó agua encima en su cabecita para que se bautizara. No, se fue al cielo. ¿Por qué decimos que se fue al cielo? Porque Jesús le dijo: hoy estarás conmigo. ¿Qué ocurrió? En la cruz Jesús lo estaba bautizando con el Espíritu Santo. Estaba lavando su ser desde adentro, lo que él más necesitaba. El bautismo externo lo podemos hacer, pero el único bautismo interno lo puede hacer Jesús, lavándonos con su Espíritu Santo. Ezequiel 36:25 lo había profetizado 400 años antes de que Jesús naciera. El profeta dijo esto: esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Versículo 26, ayúdenme a leer: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Esto es el bautismo del Espíritu Santo: quitarnos ese corazón de piedra y ponernos un corazón nuevo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ningún hombre lo puede hacer. Y dice el versículo 27: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Nos da una nueva naturaleza, somos una nueva creación desde adentro. Y aun cuando los síntomas del pecado sigan alrededor nuestro, yo soy bautizado con el Espíritu Santo, pero mis problemas de deudas no se resolvieron, mis problemas de salud tampoco se resolvieron, las relaciones rotas no se resolvieron, pero el Espíritu Santo ha hecho de mí una nueva creación. Soy una nueva persona, me ha cambiado desde adentro. Es el momento en que yo creo en Jesucristo, lo abrazo, que el Espíritu de Dios me hace una nueva creación, me limpia, me sella, me hace de su propiedad. Es la solución que el Padre está poniendo para nosotros. La aplicación. Entonces, en la primera parte habíamos hablado de la justificación, en donde somos declarados justos delante del Padre Celestial de una vez por todas. Sin embargo, ahora hablamos de la santificación, que es un proceso. En la justificación nos pone la túnica de lino fino, nos pone ese manto. Y en la santificación caminamos este mundo lleno de lodo, de inmundicia, manteniéndolo limpio, no dejando que se llene de manchas, de la podredumbre, de la inmundicia del mundo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mantenemos un alto estándar como el que nos está pidiendo? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va poniendo ese poder para que donde no es el lugar de Él. Pone esa incomodidad en nuestro corazón, nos hace sentir mal, nos hace sentir con hambre de Él, de buscarlo, nos hace reconciliarnos con nuestro prójimo, nos hace confesar nuestros pecados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y amados hermanos, recibimos la túnica
Vamos a luchar para mantenerla en pureza, para mantenerla sin mancha y mácula ante Dios. Y si tropiezas, amado amigo, y caes, déjame decirte que te levanta y te lava y te limpia y te restaura. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En conclusión, estamos terminando este mensaje. El Espíritu de Dios ha estado activo desde la creación. En Génesis capítulo 1 revoloteaba sobre la faz de las aguas. Había un caos. Amados hermanos, el Espíritu de Dios llega en medio del caos de tu vida y como con sus plumas te cubre para empollar la vida en tu corazón, para que la vida nueva y la nueva creación nazcan de nuevo en tu corazón. En el libro de Levítico prescribe que los pobres de la tierra lleven una paloma para expiar sus pecados. Nos dice que hay 3 niveles en el Levítico. Si tú tienes mucho dinero, llevas un becerro. Si tú eres de clase media, llevas un borrego. Si tú eres pobre, llevas una paloma. Y aquí nos está presentando no un becerro, nos está presentando una paloma. ¿Qué quiere decir la paloma, hermanos? Que somos pobres, que somos pobres, que solo nos alcanza para comprar una paloma. Pero esta paloma no la hemos comprado, nos la está dando el Espíritu Santo. Es Él mismo que se está regalando a nosotros. Como en el relato de Noé. ¿Qué es lo que hace Noé? Abre la puerta de la ventana del arca y manda una paloma. Y la paloma trae noticias de que la ira de Dios ha amainado, que Dios ya no está irado con la tierra, que ya está en paz contigo, es lo que anuncia. Número 4, estamos navegando como Noé, en un mar deprimente. El arca de Noé no tiene timón. El arca de Noé está yendo de aquí para allá. Puede ser que así sientas que es tu vida, que no tiene sentido a dónde vas a ir a encallar. Déjame decirte que el Espíritu Santo está en control. Nunca ha perdido el control de tu vida. Y la paloma del Espíritu viene con un nuevo mensaje. ¿Sabes qué dice? No temas, no tengas miedo. Y con este punto final, en Juan capítulo 1 es una paloma descendiendo, pero si saltamos a Hechos capítulo 2 es fuego bajando. Puede parecer inofensiva la paloma, hermanos, pero no te engañes. Esa paloma baja para poner un fuego en tu corazón y quemar toda escoria de tu vida, todo pecado, sellarte, purificarte. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que en este día tú le digas: yo lo quiero. Espíritu de Dios, lléname, séllame, pon tu fuego, lávame, límpiame. Y así participamos de la mesa del Señor.